día estuvimos viendo una serie de neuronas, como yo os dije, algunas de ellas, como los fotorreceptores, iban a ser neuronas modificadas. Pero lógicamente nosotros sabemos que va a llegar la luz, es decir, va a llegar una onda y va a excitar a esos fotorreceptores. Esos fotorreceptores, como ya todo el mundo sabe y ya nos ha quedado bastante claro, iba a estar constituido por dos tipos de células que iban a ser los conos e iban a ser también los bastones. Los conos, ya sabemos, siempre lo vamos a asociar con una agudeza visual extrema, muy precisa, con luz diurna, porque también hay que diferenciar que existe una luz, que es la luz nocturna, y entonces esos conos nos va a permitir también, con esa luz diurna, ver una serie de colores. Y ahí es donde ustedes me han entregado esa pregunta que yo les hice el otro día y que veo que han tenido bastante esfuerzo en responder. Entonces, mi pregunta era, ¿existían pigmentos de color rojo, de color verde y de color azul? La respuesta es... sí. ¿Dónde tengo la ametralladora? Pigmentos. ¿Qué es un pigmento? Un color. Habíamos dicho que el color, fundamentalmente, nos iban a dar los melanocitos, que producían melanina, ¿de acuerdo o no? Por tanto, melanocitos producen melanina. ¿Y la melanina qué color es? ¿Qué pigmento es? ¿Cómo? ¿Me ha dicho amarillo? Marrón, ¿de acuerdo o no? Y ya según, a ver por favor atiéndame, según la cantidad de pigmento marrón que tengamos, el color es más claro o más oscuro. ¿Queda claro por tanto? ¿Sí? Bien. Pero yo no sé ustedes de dónde sacan la idea, lo que lo han dicho, de que existe un pigmento verde, un pigmento azul, un pigmento rojo. ¿De verdad? ¿En serio? No existen los pigmentos, ¿de acuerdo? Algunos lo han contestado bien, otros no lo han hecho tan bien. Por tanto, el color de iris viene producido, ¿de acuerdo?, por la ausencia o una cantidad pobre en melanina. Si yo tengo poca melanina, poco color marrón, quiere decir que doy espacio a que se refleje la luz externa. Y habíamos dicho que la luz que es blanca, natural, neutra, debido al efecto de la atmósfera, ¿cuál es el color que va a predominar en la atmósfera? El azul, ¿de acuerdo? El agua, les puse el ejemplo. ¿De qué color es el agua? Es incolora, ¿de acuerdo o no? Dependiendo lo que refleje, será de un color o de otro. En tierra, cuando llueve y ahí arrastra tierra la lluvia, pues el río se verá de un color como marrón. Sin embargo, yo cojo un vaso de agua transparente de esa misma agua marrón y ¿de qué color lo voy a ver? Transparente, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro este concepto? Estoy contestando a esa curiosidad que yo les lancé el otro día, para un poco introducirnos en este tema. Bien. Por tanto, ¿de qué depende el color? ¿Por qué tenemos conos de color rojo, azul y verde? Del tipo de oxina. Tipo de oxina, pero ¿por qué hay una oxina que se excita y decimos que produce un color verde, otro se excita y produce un color azul o rojo? ¿Por qué? ¿No han respondido alguno de ustedes? ¿No? No, la luz hemos dicho que es una onda y como buena onda tiene una longitud. Que están estudiando física, ¿no? ¿Vale? Depende de esa longitud de onda, sea más grande o sea más pequeña, vamos a tener una excitación sobre un cono rojo, verde o azul. ¿Queda claro? Entonces, si la longitud de onda es muy grande, pues se excitarán, creo recordar, los conos rojos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces nosotros cuando percibimos el color, que hoy vamos a dar ya una ligera idea de todo esto, lo percibimos aquí. ¿En qué zona? ¿Cómo se llama esta parte de nuestro encéfalo? Occipital.
traduce el occipital, traduce esa zona, esa fisura calcarina, traduce esa longitud de onda porque se ha excitado un cono que decimos que es rojo, porque se excita con grandes longitudes de onda. ¿Le queda claro entonces? Y percibimos el rojo. ¿Les queda claro? Siguiente pregunta. ¿Todos vemos de la misma manera los colores? ¿Quién ha dicho que no? Alguien lo ha dicho y todos están aquí con la mano. A excepción de aquellos que tengan una patología, dijimos, ¿de acuerdo o no? La respuesta es sí. La evolución nos ha permitido que todos, a otros tendrán más sensibilidad o menos para detectar. Ya les dije que una mujer o un hombre que viva en el Polo Norte, un esquimal, es capaz de detectar 1000 diferencias de blanco. ¿Pero por qué? Porque vive en un ambiente ¿cómo? Blanco. Y en su vida, su supervivencia depende de distinguir un blanco más claro de uno más oscuro. Es más, su vocabulario, su lenguaje, son capaces de darle al color blanco 100 nombres diferentes. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Ahora, si yo vivo todos los días encerrado en una habitación de color verde, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Me entienden o no? ¿Vale? Entonces, todos vemos el mismo color, usted, yo, usted, sí, señalo aquello y dicen blanco, ya después estará el matiz, pues es un blanco roto, un blanco hielo, un blanco lo que sea. ¿Les queda claro? Bien, con todo esto vamos entonces a seguir y vamos con la siguiente tipo de neurona que habíamos visto que eran las células bipolares. Y esas células bipolares, una vez que la luz reaccionaba con los fotorreceptores a través de esos pigmentos que tenía una parte lipídica, otra parte proteínica, ¿qué es lo que se producía? Pues se producía esa despolarización de membrana, el impulso, la transducción que decíamos el otro día, ¿vale? Y entonces esos fotorreceptores excitan a las células bipolares. Y esas células bipolares, ¿a quién van a excitar? A las células ganglionares. Y de esas células ganglionares, ¿qué se producían? Había unos axones y la unión de miles de axones proporcionaban o nos daban el fascículo óptico. ¿De acuerdo? Bien, ahí tienen ya, por tanto, vayan pasando, vayan firmando. Bien, ahí tienen, por tanto, esto a donde yo quería llegar. Dentro de las células bipolares, habíamos dicho que existían de 3 tipos. Células bipolares, ¿de qué? De los bastones. ¿Su sinapsis cómo era? Varias. ¿Sí o no? Después existían otras células bipolares de los conos enanas. Que decíamos que era 1 a 1. Y después teníamos células bipolares planas o difusas. Que de nuevo iba a ser varias, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a representar yo? Pues fíjense, vamos dándole, porque ahora vamos a repetir otra vez todo esto que ya conocemos y le vamos a ir añadiendo algunas células. Vamos a ponerlo aquí, que en las bipolares de conos, pues le vamos a poner este color. Lo vamos a representar de esta manera. Bipolares de bastones, pues venga, mismo color blanco que tengo por aquí. Y vamos a poner también las bipolares planas y las vamos a poner de otro color que van a ser el rojo, ¿vale? Esto va a ser nuestra manera de, ahora mismo, de reflejarlo otra vez sobre la pizarra. ¿De acuerdo? Vamos, ya tenemos estas ideas. Bien, para eso, nosotros hoy, además de esas neuronas que ya vimos el otro día algo, vamos a ver un sistema que es un sistema que va a regular, que va a modular, es decir, si viene mucha intensidad le va a quitar, si hay mucha excitación
va a ver si es conveniente o no, y ese sistema se llama sistema de asociación. De ese sistema de asociación ya les hablé de algunas células el otro día, y ustedes conocen que existen unas células que son las células horizontales. Vimos otras células que eran las células amacrinas. Y por último, y hoy las vamos a ver, otras células que se llaman las interplexiformes. Interplexiformes. Son células de asociación que regulan o modulan esa excitación, ese impulso eléctrico, porque hay veces que viene muy cargado, muy excitado, y no nos interesa que eso esté, digamos, tan recargado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro sistema que vamos a ver hoy se llama, y esto les debe de sonar, el sistema de la glía, que ya lo vimos en el cuatrimestre pasado, que también se le puede decir neuroglía. Sistema de la glía o neuroglía. Y ese sistema de la glía o neuroglía lo podemos dividir en macroglía, con unas células que ya les nombré, y hoy vamos a insistir un poquito sobre ellas, y de la microglía. Células de la macroglía, que eran esas células que iban a ser muy grandes, que se llaman las células de Miller, en alemán se escribe así, células de Miller, y aquí la microglía van a estar unas que ustedes ya les suenan, que se llaman los astrocitos, y otras que se llaman los microcitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta primera parte de la clase, vamos a estudiar todo esto y alguna capa para dar algún detalle. Por tanto, fíjense, la tercera o cuarta vez que hago este esquema. Y ahora vamos a empezar por, lógicamente, la capa más externa. Les insisto de nuevo, externo quiere decir que está o que tiende hacia la periferia, hacia afuera del globo ocular. Y en primer lugar, lo que yo veo aquí, en esto, es una lámina basal. Y a continuación de esa lámina basal, lo que yo voy a ver es una serie de células. Esas células van a tener unas microvellosidades. Y las vamos a pintar ya un poco más realista de lo que hemos venido haciendo en estas clases. Por tanto, presentan unas microvellosidades. Cuando yo les hablo de este tipo de células, ustedes saben que yo les estoy hablando de qué. Cuando yo veo una lámina basal y estas células que ustedes están viendo aquí en la pizarra, ¿yo de qué les estoy hablando? ¿Cómo se llama esta primera capa que la habíamos nombrado? Esta era la lámina basal. Y a partir de aquí, ¿yo qué veo? El epitelio externo o pigmentado. ¿De qué? De la retina. Fíjense ahora cómo yo he modificado el dibujo. Ya no es ese dibujo plano que les hice al principio. Fíjense que tienen como una serie de entradas y salientes. ¿Por qué? Porque va a estar muy en relación con estas células que ustedes ya conocen. ¿Qué célula es esa? Un bastón. Un bastón. Fíjense la relación. ¿Cómo se llamaba esto? La extensión externa. Fíjense la extensión externa. Cómo está súper relacionada, ¿de acuerdo? Con esta zona del bastón. ¿De acuerdo? Vamos a pintar ahora otros elementos, como van a ser, por ejemplo, los conos.
estos conos que veíamos que iban a tener, digamos, una menor longitud, un núcleo muy grande, un cuerpo muy grande y un terminal sináptico llamado pedículo que también iba a ser muy grande. ¿De acuerdo? Tenemos aquí uno, vamos a pintar aquí el siguiente. Y vamos a pintar otro de color azul y así tenemos los tres colores que ya conocemos. ¿De acuerdo? Tenemos ahí, por tanto, la siguiente capa. Siempre sabíamos que existe una capa que va a ser de sujeción, ¿vale? De todos ellos. Y esto que yo estoy pintando aquí, ustedes ya conocen que es una de las capas que hay, que era la lámina limitante externa, que sería la segunda capa. ¿De acuerdo? Esto veríamos que aunque no corresponde, pero le habíamos asignado un numerito así hasta 10. Esta capa que nosotros vemos aquí, ¿cuál sería? Esta, que está solo en la extensión externa, la capa de los fotorreceptores, que sería la capa, esta sería la 2, perdón, y esta que marcamos aquí en la pizarra sería la tercera capa. Bien, habíamos marcado otra que era justo, aquí podemos hacer esta división teniendo en cuenta los terminales sinápticos. Veíamos aquí que existía otra capa donde se encontraba el soma o cuerpo y ¿cómo se definía? La capa nuclear externa, y sería la capa número 4 que tenemos aquí. A continuación, veíamos aquí que teníamos la capa plexiforme externa, que sería la capa número 5, que ahora vamos a ver estas conexiones. A continuación veíamos esta que era muy amplia, que nosotros veíamos aquí, que era la capa nuclear interna, la capa número 6. ¿Vale? Vamos a pararnos aquí, vamos a ir dibujando ya células que nosotros conocemos. Bien, vemos ahí que tenemos una serie de células bipolares, y habíamos dicho que era una de bastones, que era de varias. Vamos a ponerlo aquí, por tanto, aquí tenemos esta célula bipolar de bastones que veíamos, un poquito más. Aquí iba en medio de esa tríada, ¿vale? Para ir haciendo sinapsis con esa capa plexiforme. Y aquí le ponemos su prolongación. Vamos a poner la siguiente, ya decimos que era de bastones, que era de conos enanas. Y habíamos dicho que era de varias. Podemos pintar aquí ese reflejo y veíamos efectivamente que nos iba a ir a una y nos iba a ir, por ejemplo, a la siguiente. Igual cuando nosotros, la de banana, que era una a una, que hay un fallo mío, una a una, lo vamos a pintar aquí, en donde efectivamente veíamos que en su sinapsis, que también podía ser una tríada, iba de una sola a una. Y después teníamos, por último, vamos a dibujar en rojo, la siguiente, que eran bipolares planas o difusas, que podía ir aquí ya por un contacto superficial, varias. ¿De acuerdo? Hemos pintado ahí los tres, nos ha servido un poquito ese esquema que hemos hecho anteriormente para ir dibujando y poniendo en claro. ¿Qué más teníamos por aquí? Bien, teníamos la siguiente capa, que iba a ser también donde se iban a producir esas sinapsis, que era la capa plexiforme interna, que era la número 7, como habíamos nombrado anteriormente. Después veíamos que existía una capa
para las células ganglionares, vamos a ponerlo por aquí, células ganglionares, que sería la número 8. Otra vez le vuelvo a hacer el mismo esquema. Veíamos aquí, por ejemplo, y aquí ya sí que podemos hacer lo siguiente, veíamos aquí una célula ganglionar. ¿Qué se producía? Pues si nosotros cogíamos esta de las células bipolares de conos enanas, veíamos que hacía sinapsis una a una. Y a partir de aquí iría su axón, porque se iba a desarrollar en esta zona de aquí lo que era la capa de fibras. Capa número 9. Y por último, veíamos que teníamos otra capa, justo, que era la capa número 10, que era la capa limitante interna. Y esto sería la número 10. ¿Qué habíamos dicho también? Pues que el rayo de luz incidiría sobre esta capa e iría extendiendo a excitar la extensión externa de los fotorreceptores. Por tanto, aquí lo que tenemos, la siguiente capa, o lo mejor dicho, reflejamos ahí la luz. ¿Qué más podemos observar? Pues fíjense que habíamos dicho que teníamos otro que era la de los conos, que iban a ser la de los bastones. Pues la de los bastones tendríamos aquí, por ejemplo, esta que iban a ser varias, y aquí tendríamos una célula ganglionar donde efectivamente se iba a producir ese axón y otra célula ganglionar haciendo sinapsis, teniendo por tanto varias, como esa sinapsis que se produce en la capa percipial interna entre esa célula bipolar de bastones con varias células que vemos ahí que son ganglionares. Por último, veíamos también que teníamos esas células bipolares planas que también va a hacer sinapsis. Por ejemplo, imagínense aquí que hay otro y tiene pues esa sinapsis de varias, ¿de acuerdo? Con una, no solo con la suya, y aquí se establecería este axón. ¿De acuerdo? Esta es más o menos la representación que nosotros hemos hecho. Esto ya lo sabemos y hemos hecho un esquema, un resumen de lo que yo ya les dije el otro día. Volvemos otra vez a repetir las 10 capas que hemos visto, ¿vale? Sobre todo las 9 que tiene todo esto que es la retina, todo esto que vemos nosotros es la retina neural. ¿De acuerdo? Para que no nos quede. Bien, vamos entonces a ver el siguiente sistema. Vamos a ver ahora el sistema de asociación. Sistema de asociación, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que existen una serie de células que son las células horizontales. Las vamos a representar más o menos de este color para que ustedes lo tengan y tienen una característica que son células multipolares. Multipolares. Puede ir desde un sitio hacia el otro. ¿De acuerdo? Y nosotros veíamos, por ejemplo, aquí tendríamos una célula horizontal que, por ejemplo, puede ir aquí, puede ir también contactando aquí, puede ir incluso en esta otra de aquí. Y si nosotros ahora dibujamos la siguiente, para poner otro ejemplo, pues igual puede hacer sinapsis aquí, de esta manera, de esta otra, o incluso aquí formando esa triada, como ustedes pueden ver. Fíjense que aquí se ha formado esa triada que nosotros veíamos, vamos a ponerlo por aquí, una triada, y la característica de la triada, ¿cuál era? Que se producían 3 contactos, 2 de ellos iban a ser por las células horizontales, y uno en el medio que iba a ser de las células bipolares. Esto es el recuerdo, vuelvo a insistir, que tengo. Por tanto, son multipolares, y observamos ahí una representación en ese color marrón. Tenemos la siguiente que también la conocemos. Fíjense, la vamos a representar aquí en verde
y tienen esa forma así tan característica, y es que son células que no van a tener axón, son pura dendrita. Por tanto, vamos a hacer aquí la representación, y fíjense cómo aquí, por ejemplo, hay un contacto, incluso puede haber aquí un contacto con ese axón, puede existir también, de nuevo, otro contacto, aquí, por ejemplo, y aquí, ¿de acuerdo? Fíjense y ahora presten atención, porque en algunas de ellas lo que se forma ahora, igual que hemos visto anteriormente una triada, aquí con las células ganglionares se forman una diada. Y ahora explicaremos qué es lo que consiste. Triada eran 3, aquí lo que vamos a ver que una diada van a ser 2. Y ahora lo explicaremos un poquito más. Fíjense ahora que es un tipo nuevo, celular, que nosotros le hemos denominado las células interplexiformes. Y esas células interplexiformes las vamos a representar de esta manera en color morado. Y esa interplexiforme va a tener una característica, que es que ella produce un feedback ya sea positivo o negativo, ¿con qué? ¿O entre qué? Entre las capas de las células plexiformes. ¿Qué quiere decir esto de feedback? Esto es una retroalimentación. Es decir, si la información, esa despolarización de membrana, tiene o es muy débil y apenas esa señal es percibida, estas neuronas que yo voy a dibujar aquí, ¿de acuerdo? Esta neurona interplexiforme, por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Incluso va a ir también haciendo su efecto aquí en toda esa zona. Fíjense, esas neuronas interplexiformes van a modular, van a regular, excitando o inhibiendo la despolarización de las membranas. Si hay una excitación muy fuerte, la inhibirá. Si es muy débil, la potenciará. Porque tiene que haber una relación entre estas dos capas, entre las capas plexiformes. ¿Qué es un feedback? ¿Eso en inglés? ¿De acuerdo? ¿No? Un feedback es una respuesta que se obtiene ante un estímulo. Por tanto, si ese estímulo no es suficiente, ese feedback lo tengo que potenciar, esa respuesta la tengo que potenciar. Y si es insuficiente, la tengo que potenciar. ¿De acuerdo? No me digan nunca más que no entiendo, no, el qué no entiendo. Son universitarios. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué relación tiene este feedback? Va a haber una relación directa entre los lugares donde se producen las sinapsis, o potenciándolo o disminuyéndolo. ¿De acuerdo? O cortando, ya no me interesa que haya más despolarización, esto está lo suficientemente excitado. El estímulo ya recorrido, no quiero calentar más el sistema, ¿de acuerdo? No, si no, entonces lo bloqueo. ¿Vale? Regulan, modulan de esa manera las conexiones que hay entre esa capa plexiforme externa y la interna. ¿De acuerdo? Y estas son esas células interplexiformes. Las horizontales y las alautomáticas también regulan, ¿no? Sí, pero regulan en la misma. Ah, vale. Recuerden, esa pregunta estaba interesante de su compañera. Dice, ¿también regulan las otras? Digo, sí, las horizontales también, claro que regulan. Porque ponen en relación los diferentes coros y bastones, pero en la misma capa, en la misma plexiforme, en la externa o en la interna. Sin embargo, en esta, no. Aquí me pone en relación, oye, ¿cómo vais vosotros? Oye, pues esto está muy saturado, bueno, pues yo le quito aquí intensidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es un regulador, es un modulador entre las capas. Mientras que las horizontales hemacrinas están en la misma plexiforme. ¿Entienden el matiz? ¿Vale? Bien, ¿qué más? Vamos a ver ahora el sistema de la glia. Y lo primero que tenemos es la macroglía. ¿Qué es la macroglía? La macroglía es un sistema de células que son muy grandes. Muy grandes en el sentido de que van a servir de soporte. Y fíjense, cuando yo pinto esa célula de Miller,
Vamos a ponerla aquí un poco lateralizada y después se la pinto en medio para que ustedes la comprendan. Esta célula de Miller, por ejemplo, puede ser de esta magnitud. Fíjense que va a recorrer todas, absolutamente todas las capas que conforman la retina neural. Las recorren todas y terminan aquí con estos cilios o microvellosidades y su núcleo, por supuesto, ¿dónde se va a encontrar? Pues en la capa nuclear interna. Fíjense toda esa. Esto no quiere decir, esto todavía siguen pasando, las fibras siguen pasando. ¿Qué quiere decir? Que no es que necesiten su espacio, sino esas fibras pasan entre ellas. Y son fibras, son células columnares. Es una columna, sirve para sujetar todo el sistema. Yo, por ejemplo, ahora la voy a pintar en otra zona. Y fíjense que algunos pensarán, bueno, ¿pero qué está pintando? No, porque está en medio. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra de Miller para que ustedes lo vean. Y esa célula de Miller puede estar perfectamente por aquí, llega a todo esto y fíjense que tiene una característica la célula de Miller, y es que se van a sujetar en la membrana limitante interna. Se van a tener esas uniones, aquí estaría por ejemplo su núcleo, vuelvo a insistir siempre en la capa nuclear interna, y vamos ahora a pintar de este color, para que ustedes lo vean, esa célula de Miller. Y dice, pero profesor, ¿qué está pintando encima? Es que están en medio, ¿de acuerdo? Presionan entre medio de ellas, va a haber todo este tipo porque sirven como si fueran columnas. Y en esas columnas ustedes pueden colocar todo lo que quieran. Pueden colocar un cuadro, pueden hacer lo que quieran. Por eso ven que están ahí. Y todas estarían colocadas por esas células de Miller. Por tanto, las células de Miller, ¿qué provocan? Sustentación, sujeción, ¿de acuerdo? Y protección, por supuesto, ¿vale? Les he dibujado dos ejemplos, una muy clara para que no lo vean de todas las maneras, y otra un poquito más, ya en realidad, ¿de acuerdo? Serían aquí, se lo represento de esta manera, y coloreado para que ustedes se acuerden. Bien, fíjense que se van a apoyar en la membrana, en la capa limitante interna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la capa limitante interna es o está formada por las láminas basales de las células de Miller. Por tanto, esta membrana limitante interna se ha originado porque era la unión de las diferentes membranas que tenían membranas basales que tienen las células de Miller. ¿Lo comprenden o no? Una capa limitante interna, membrana limitante interna, son las capas, láminas basales de las células de Miller. ¿Sí? La unión de una con la otra, y se va formando esa membrana limitante interna. ¿Vale? Dentro de la microglía, seguimos avanzando, vamos a ver ahora células que van a ser células defensivas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de astrocitos, yo lo que estoy viendo, vamos a dibujarlo aquí de esta manera para que ustedes lo tengan claro. Vamos a poner este tipo de células. Y ese tipo de células, que aquí en la pizarra parece como si, la he representado como si fuera un ojo, van a estar solo en las capas que yo les voy a decir. En primer lugar, van a estar en la capa ganglionar. Yo puedo ver todo este tipo de células. Aquí, por ejemplo. ¿Dónde más? La voy a ver también en la capa de fibras. Y además, también la voy a ver en la membrana limitante interna. ¿Queda claro? ¿Qué hacen estas células, los astrocitos? Pues son células que fagocitan, células defensivas, células que protegen. ¿Y dónde se van a encontrar? En la capa ganglionar, en la capa de fibras y también en la membrana limitante interna. Sin embargo, los microcitos, que también van a ser células defensivas, las voy a ver en todas, absolutamente en todas las capas, ¿de acuerdo? Por tanto, los microcitos, vamos a presentarlo aquí como un asterisco, y están en todas las capas. ¿Qué quiere decir? En la de los fotorreceptores, por supuesto.
En la siguiente capa nuclear externa la vamos a ver también, plexiforme externa. ¿De acuerdo? Tienen un tamaño muchísimo menor. Por supuesto, la capa nuclear interna, vamos a ver que está también plagada de esos microcitos. Por supuesto, plexiforme interna, ganglionar. Y siempre su función va a ser defensiva. ¿Queda claro? Este sería el esquema que tendría esa retina neural. Y vuelve, fíjense también cómo aquí lo que se produce en ese epitelio externo, epitelio pigmentado de la retina, se produce la renovación de todas esas partes, extensiones externas que van a ser de los conos y de los pastores. Recuerden esa vitamina A que se almacenaba para producir el retinal, los lípidos, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos a decir algunas características más que nosotros vemos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de esta capa y vamos a hablar de la capa plexiforme interna. En esa capa plexiforme interna, fíjense, van a existir dos tipos de sinapsis, que ya se las he reflejado un poco en la mitad. Los dos tipos de sinapsis van a ser axónicas, y ahora le vamos a hacer una esquemita para que lo recuerden, y las axodendríticas. Todas se van a establecer entre las amacrinas, células amacrinas, y en este primer caso se van a establecer entre las células bipolares. Y en el otro caso, entre las células ganglionales. Vamos a explicar un poco. ¿Qué es lo que quiere decir? Fíjense cuando yo he representado aquí, por ejemplo, una célula que era una célula bipolar. Aquí tenemos otra célula bipolar. Y aquí vamos a dibujarle en color que hemos puesto en verde. Este color que hemos puesto aquí en verde, vamos a dibujar. Fíjense que esta que sería la célula amacrina va a tener una conexión que va a estar justo haciendo sinapsis en el axón y otra que va a estar en el otro axón. Esta sería una célula amacrina y estas dos que nosotros veíamos eran unas células bipolares. Por tanto, son conexiones de axón y axón. Como hemos dicho anteriormente, reflejo de compañera, modulan en la misma capa la plexiforme interna y lo regulan desde axón a axón. Sin embargo, cuando yo dibujo, por ejemplo, esta célula bipolar y dibujo también esta célula ganglionar, ¿de acuerdo? Va a tener aquí sus contactos y aquí va, lógicamente, a tener su axón. Cuando yo reflejo esto, ¿qué es lo que sucede? Es que esa célula amacrina puede haber también un contacto de esa célula, de esa dendrita ganglionar, con ese axón que viene de esa célula bipolar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se produce, por ejemplo, esto. ¿Vale? Esta célula que vemos aquí es la célula ganglionar. ¿Vale? Axodendrita, aquí por ejemplo tendríamos otra unión. Esta sería bipolar, esta bipolar. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se establece esa diada. ¿Y en qué consiste la diada? Vamos a ver aquí ese tipo de conexión que es la diada. La diada no es más que cuando existe un componente que viene de la amacrina, serían dos polos, uno que viene de la amacrina y otro componente que viene de la célula ganglionar. ¿De acuerdo? Eso se establecería, por tanto,
esa diada, en contraposición de lo que vimos el otro día, que sería la tríada. ¿De acuerdo? Simplemente quédense con esa idea. ¿Y qué tipo de sinapsis existen en esa capa plexiforme interna? ¿Qué más podemos ver? Podemos observar también en la capa de fibras en esa capa de fibras tienen que tener en cuenta que todos esos axones van a ser de tipo amielínico. Recuérdenlo, por tanto, que son fibras que no están protegidas por ese componente que es la mielina. ¿De acuerdo? Por tanto, son fibras amielínicas. Y fíjense si yo veo cómo se distribuyen esa capa de fibras, y yo veo ahora por aquí un fondo de ojo, y en ese fondo de ojo ya dijimos que existía una zona que es la papila disco-óptico, que nosotros vamos a observar, que existen una serie de arterias que vienen de la arteria central de la retina, y observamos en otra zona, vamos a ponerlo aquí, la papila, justo en el centro tenía la fóvea. Fíjense ahora cómo esas fibras se van a disponer. Y es que nosotros sabemos que esta zona de aquí es el componente nasal, y aquí lo que nosotros vemos es el componente temporal. Nasal, lógicamente, la zona de la nariz, temporal. Y siempre sabemos que la zona, vuelvo a insistir, de la papila o disco óptico siempre tira hacia la zona, está localizado hacia la zona nasal, mientras que la mácula estaría orientado hacia ese segmento, a ese sector. Bien, fíjense que en la zona que vamos a ver nasal se van a colocar esas fibras de manera radial, como si fueran los radios de una bicicleta. Por tanto, en la capa de fibras, en la zona nasal, se colocan, se disponen como si fuera un radio. Sin embargo, en la zona temporal, nosotros lo que vamos a ver es que se colocan formando haces. En esa zona, al contrario, se forma formando haces que son en paralelo, no tan inclinados radial o angulado, como vemos en la zona nasal. ¿De acuerdo? Esos haces constituyen un fascículo que se llama el fascículo maculopapilar. Fascículo maculopapilar. Y se constituye, por tanto, de esa manera que nosotros observamos. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a las capas de fibras. ¿Qué más podemos ir viendo? Bien, vamos a ver su vascularización. La vascularización va a venir de un componente, o de dos componentes, mejor dicho, todo lo que es su irrigación. El primero, uno que nosotros ya conocemos, que son de las arterias ciliares posteriores largas, y además viene de la arteria central de la retina. Por eso yo les dibujo esto que ustedes ven aquí. Esa es la arteria central de la retina. Si yo les dibujo, por ejemplo, el fascículo óptico, y lógicamente yo observo esa arteria central de la retina, aquí es donde yo estoy viendo lo que me refiero. Y a su salida, cuando estos axones vienen aquí, por eso se forma esa fóvea también, este hundimiento, etc. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay arterias que se van hacia arriba y otras, por ejemplo, en este caso, que se van hacia abajo. Esa arteria central de la retina, nosotros sabemos que viene de la arteria oftálmica. Y esa arteria oftálmica, a su vez, viene de la arteria carótida interna. Las ciliares posteriores largas, por supuesto, no lo vamos a nombrar. La arteria central de la retina es la novedad. Y fíjense que existen unas ramas superiores, laterales, o temporales, nasales, o
o mediales e inferiores, ¿de acuerdo? Se va a ir dividiendo. Bien, con esto quiero hacer un pequeño parada, porque ya lo que nos quedaría era, sobre todo, las venas que van a ir recogiendo toda esa sangre. Vamos a hacer una parada, porque tenemos que hacer referencia a lo que se llama, hay una barrera que permite o impide la entrada de ciertos productos, pero también nos sirve de defensa frente a microorganismos, que es la barrera que se denomina hematorretiniana. Barrera hematorretiniana. ¿Qué quiere decir eso? Que es un elemento, como les he dicho anteriormente, que va a permitir cierto paso de sustancias, y otros, a modo de defensa, no lo van a permitir. ¿Dónde se localiza esa barrera hematorretiniana? Va a tener un componente que viene desde esos vasos que vienen de la coroides, porque esto no nos olvidemos, que todo esto viene siempre del plexo coroideo, o mejor dicho, de la coroides. Plexo coroideo vamos a dejarlo para otra cosa. La coroides, ¿de acuerdo? Y vemos que efectivamente la barrera hematorretiniana va a tener dos componentes. El primero, que va a ser un componente externo o una barrera externa, que se localiza en el epitelio externo o pigmentado de la retina. Y otro componente interno que se va a encontrar justo en la capa de fibras. Por tanto, aquí tenemos una barrera hematorretiniana externa y aquí una barrera hematorretiniana interna. ¿De acuerdo? Que va a estar el componente, por tanto, en la zona de la capa de fibras. Esto nos permite, lógicamente, que nos llegue componente vascular, componente sanguíneo a toda esta zona más interna, y la zona más externa nos llega de la coroides. Y además nos permite una mejor defensa. Como venas, nosotros sabemos que la vena que va a recoger es la vena central de la retina. Vena central de la retina. Y esa vena central de la retina va a ir a drenar su contenido en la vena oftálmica, que a su vez va a ir al seno cavernoso, que ya veremos un poquito más ahí. Seno cavernoso.